Aleluya, gloria al Señor. Abra su Biblia, por favor, hermano, ahí en el principio. En el libro del principio. ¿Sabe cuál es? Génesis, muy bien. Aleluya, gloria al Señor. Alguien tiene una necesidad muy grande, muy grande, muy grande en su corazón. Él se ve que hay una necesidad muy grande. Y quiero decirte, hermano, hermana, quien quiera que seas, que Dios suplirá esa necesidad que tú tienes. Ese deseo que hay en tu corazón, que quieres que Dios lo realice, lo va a hacer. Solamente tienes que creer. Amén. Con todo tu corazón. Dios conoce todo de ti. Nada es desconocido para Dios. Él todo lo puede, todo lo sabe. Sí. Aleluya. Entonces, que haya una esperanza en tu corazón de que Dios está ahí donde estás tú. A un lado tuyo, ahí está el Señor, hermano. Aleluya. Bien, vamos a ver hermano, sobre aquí esa palabra. Génesis capítulo 13, verso 11 al 13. Aleluya. Amén. Adelante, hermano. 11 al 13 del capítulo 13. Capítulo 13. Del verso 11 al 13. Adelante. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eran malos y pecadores. Tema: la obra destructora del pecado. La obra destructora del pecado es el tema, ¿no? Fíjese bien cómo lo que dice la palabra de Dios. Había mucha gente, mucho ganado, muchas posesiones, y tuvieron que apartarse el uno del otro. Porque luego había problemas entre los trabajadores de uno y de otro, de Abraham y de Lot, su sobrino. Entonces él mejor dijo: ¿sabes qué? Escoge tú un lugar, yo escogeré el otro. Si tú es para allá, yo voy para acá, norte al sur. Entonces Lot escogió toda la llanura del Jordán, ¿sí? Y se fue Lot hacia el otro lado, hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Nos llama la atención, hermano, que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue acercándose poco a poco a la ciudad del pecado. Poco a poco, hermano. Muchas veces nosotros, hermano, consciente o inconscientemente, nos acercamos a un límite en el cual ya no debemos traspasar. Cuando lo pasamos, hermano, vienen problemas para nuestras vidas. Esos límites, hermano, debemos de tener un equilibrio para no pasar esos límites. Sí, porque trae fracaso para nuestra vida espiritual, trae un retroceso o trae un dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la obra del pecado destruye. La obra del pecado destruye. Sí. Fue poniendo poco a poco sus tiendas hasta que ya estaban dentro. Ya estaban dentro de la ciudad pecadora, hermano. ¿Sí? Y puede decir uno: ¿cómo es que llegué hasta aquí? ¿Cómo es que llegaste hasta el lugar en donde ya no debías de llegar? Retrocede, hermano. Retrocedamos a donde estábamos inicialmente. ¿Sí? El gran fracaso de Lot fue que amó la ganancia personal más que lo que aborreció la maldad de Sodoma. Está de acuerdo, no de acuerdo, sino tolerar. Si hubiera amado lo suficientemente la justicia, eso habría hecho que él permaneciera separado lo suficiente, que él permanecía separado de los malvados caminos de los pecadores.
En vez de eso, toleró la maldad y optó por vivir en la malvada Sodoma. Tal vez resonó que las ventajas materiales, la cultura y los placeres de Sodoma importaban más que los peligros, y que él era lo bastante fuerte espiritualmente para permanecer fiel a Dios. Por eso se expuso a sí mismo y expuso a su familia, hermano, minimizando el poder del pecado, el poder de todo el pecado, ¿sí? No había un dominio para poder contrarrestar esa fuerte inclinación a lo que lo rodeaba, inclinación a tolerar, pues, ¿sí? Y se expuso a él y se expuso a su familia, hermano. Qué responsabilidad tan grande tiene el padre de familia, ¿sí? De exponerse a sí mismo y exponer a su familia por tantas cosas que se realizan o se hacen en la educación de la familia. Porque vemos, hermano, hemos hablado sobre que los mismos padres, las mismas autoridades que tenemos muchas veces sin querer, maldicen a los hijos, nos maldicen los padres, sin querer. Y luego se repite el ciclo. También sin querer, por falta de conocimiento, por ignorancia, maldecimos a nuestros hijos. Es algo que debemos de tener en cuenta, de no exponer a nuestra familia al pecado. ¿Sí? Él creía que era lo bastante fuerte para permanecer fiel a Dios. ¿Sí? Por eso se expuso a sí mismo. Alguien dijo, como ya estoy fuerte espiritualmente, me puedo meter a una cantina y que no me pase nada. No, porque su problema era el alcohol. Y él mismo quería probarse. Pero en la prueba que él mismo estaba afligiendo, pues cayó, hermano. Puede caer la persona que haga eso. Se expone inútilmente. Dice bien, solo para aprender, expuso su familia a la inmoralidad e impiedad de Sodoma, solo para aprender la amarga lección de que su familia no era lo suficientemente fuerte para resistir sus malvadas influencias. La maldad que hay en el mundo, hermano, tiende a influir en las personas que han conocido el camino recto, que han conocido el camino de Dios. Los padres deben tener cuidado de no ponerse a sí mismos ni poner a sus hijos en ninguna Sodoma, para que no sufran la ruina espiritual como le sucedió a la familia de Lot. Fue una ruina terrible, hermano. Vemos cómo es que estar en un ambiente sórdido, en un ambiente inadecuado, un ambiente donde se respira el pecado por todos lados. Y mira qué tipo de pecados tenía Sodoma y Gomorra. Los mismos que ahora están cundiendo por todo el mundo. Ahora, fíjese bien, él pensó que él podría gobernar bien, pero no, estaba gobernando mal a su familia, porque estaba exponiéndolo. ¿Cuánta gente no expone así a su familia? ¿Cuánta gente no usa a sus propios hijos para hacer lo malo? Eso está terrible, hermano. En aquel tiempo, hermano, Dios estaba condenó cuando la gente quemaba a sus hijos. Sí, los quemaban en holocausto, los ofrecían en sacrificio a sus hijos. Ahora también está haciendo lo mismo, pero de otra forma. ¿Sí? De otra forma, matando a los bebés, matando a los niños. Es lo mismo que se hacía antes. Los mismos padres hacían eso. Hacían una fogata grandísima y ponían a los niños para ofrecerlos a dioses ajenos. ¿Qué corazón tenían esos padres, hermano? De ver a sus hijos achicharrarse ahí. Eso está terrible. Eso fue abominación delante de Dios. Dios está en contra de eso. Está en contra de esos terribles actos, ¿sí? Veamos, dice que eran los hombres, ¿cómo eran los hombres de Sodoma? Eran malos y pecadores. ¿Contra quién? Contra Dios en gran manera. Terrible, hermano. Proverbios capítulo 5,
Efesios capítulo 5. Verso 22. Amén. Adelante. Prenderán el impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. El 23. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Aleluya. Cuando dice la palabra aquí que va a ser retenido, ¿qué significa eso? Prenderán al impío sus propias iniquidades. Se le regresará, o él va a ser prendido o apresado en sus propias maldades. Y retenido será con las cuerdas de su pecado, cayendo en el lazo de la condenación, el lazo del diablo. Pues retenido será con las cuerdas de su pecado. O sea que atrae hacia sí ligaduras de muerte. ¿Sí? Porque dice que él morirá por falta de corrección. Y él morirá, o esa muerte no se refiere a la física, ¿no? Sino a la espiritual. Morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Era una locura, o fue una locura, que el hijo pródigo se saliera de su casa. ¿Sí? Y cuando se da cuenta, dice, cuando vuelve en sí, o sea, despierta de esa locura. Entonces dice, ¿qué he hecho? Hice mal en salir de la casa de mi padre. Voy a regresar. Y voy a pedir perdón a Dios y a mi padre. Qué terrible salirse de la casa de Dios. Amén. Muy terrible salirse. Veamos ahí, hermano, en Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versos 3 y 4. 9, capítulo 9, versos 3 y 4. Amén. Adelante. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aleluya. Aún hasta el 4. Hasta el 4. Ah, sí, también. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aleluya. Fíjate nada más. Tremendo. Hay un mal. Ese mal, ¿sabes qué es ese mal? Entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. ¿Cuál es ese suceso? Y que es un mal también. Que la gente se muere. Es un mismo suceso que sucede a todos, que acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres, ¿de qué está lleno? De mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida. Durante su vida, pues. Y después de esto, ¿a dónde se van? A los muertos. A los muertos. Sí. Aunque está hablando aquí primero que es un acontecimiento que es la muerte de toda la gente. Pero cuando habla de la maldad y de lo insensato que es esa persona durante toda su vida, ¿sabe qué? Después se va a donde están los muertos eternos. La muerte eterna, en el infierno, para ser más explícitos, al infierno. ¿Sí? Pero como que, dice bien lo que hace ver la palabra de Dios, en el verso 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. O sea, hace maldades.
es insensato en su corazón, pero todavía hay esperanza. Una vez que esa persona muere, ya no hay más esperanza. Por eso está tomando este ejemplo de que es mejor que perro vivo que león muerto. ¿Y por qué dice eso? El león es el rey, o se califica como el rey de la selva, ¿no? Sí, el fuerte, ¿no? El más grande ahí de los, sí, o sea, de los animales. Comparado con el perro, pues el león tiene más presencia, ¿verdad? Más precio, pues, hombre. Más precio, más aprecio que un perro. Pero hablando de la vida del hombre que está haciendo lo malo, hermano, es mejor, mientras esté vivo, hay esperanza. Hay esperanza de que un día se arrepienta y no llegue a las moradas del infierno, hermano. A vivir para siempre con el fuego abrasador. Bueno, del infierno. El fuego abrasador del infierno. ¿De qué está hecho el infierno? ¿Qué hay ahí en el infierno? Hay fuego y hay azufre mezclado ahí. Es un lago ahí. Espeso, me imagino. Que no quiero ir ni de visita para nada. Sí, nadie quiere ir. Nadie. Entonces digo, aún hay esperanza, dice la Escritura, para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que el león muerto. Dice todavía el 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Hasta ahí terminó el asunto. O sea, mientras hay vida hay esperanza de que una persona se salve. ¿Conoces a alguien que está en peligro de morir? Diles que dónde quieren ir. Diles que hay un lugar hermoso, maravilloso, preparado para todos los que se arrepientan y reciban a Jesucristo como su Salvador personal. Pero también otro lugar tenebroso, que es para los que rechazan el amor y la misericordia de Dios. Al rechazar a Jesucristo, rechazan la vida eterna, rechazan la vida amable, llena de gozo, delicias a la diestra para siempre de Dios. Ahí es donde quisiéramos estar siempre todos. Amén. Aleluya. Y si tú y yo perseveramos hasta el fin, ahí estaremos, hermanos. Amén. Aleluya. Ánimo, hermano. Ánimo. Cristo te ama mucho. Amén. Daniel capítulo 4, verso 29. Daniel capítulo 4, verso 29 al 33. Es larguito ahí, pero quiero que lo vean ahí. 29 al 33. Amén. Adelante. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra de sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba de los bueyes como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Más al fin, Más al fin,
Esa está ahí. ¿Eso está ahí? Ah, sí, está bien. Oh, sí, esa que levantaste. Sí, ya quería más. Aleluya. Vemos, hermano. Fíjese bien. Yo quiero leer un poquito el verso 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. A tiempo Dios habla a la gente. A tiempo está hablando Dios a tu vida y a mi vida. Para que si hay pecado, hermano, que lo va a declarar también el Señor, de una manera o de otra, nos arrepintamos. Pero hay gente como Nabucodonosor, que no quiso arrepentirse y le vino un juicio terrible. ¿Sí? Se comportó como un animal, comió como un animal, vivía como un animal y le crecieron las uñas y el pelo como a los animales. Por cuanto no se quiso arrepentir, hermano. Qué bueno es que la gente se llegue a arrepentir de todas las fechorías que ha hecho, de todo lo malo que él sabe que hizo, desde que tuvo uso de razón a que está en la edad que está. Arrepentimiento es lo que Dios quiere, hermano. Amén. Porque ciertamente no hay hombre que no peque, todos pecan, pero qué bueno que se arrepientan, ¿sí? El hecho mismo de que Daniel llamara al rey a que se arrepintiera indica que pudo haberse evitado el juicio de Dios. Si Nabucodonosor abandonaba sus pecados y se volvía a una manera recta de vivir, mostrándole misericordia a los pobres, a quienes había oprimido, Dios no llevaría a cabo lo que había resuelto en ese sueño que se le dio. Siempre Dios quiere que la gente se arrepienta. Amén. ¿Sí? Pero vemos que cuando se termina la escritura, o más bien el último libro, que mucha gente, aunque vean los juicios, las plagas, los juicios terribles que van descendiendo del cielo para acabar con la humanidad, ni aún así van a dejar de pecar, hermano. Ni aún así van a hacer caso de la palabra de Dios. Es un fin terrible. Por eso dice la escritura que a la manera como se pisan las uvas en el lagar, así Dios va a pisar a los enemigos, Amén. a los que no quisieron nada con él. Dice, hasta la sangre salpicó sus vestidos. ¿Por qué? Porque no se quisieron arrepentir, porque no despreciaron el amor grande y maravilloso, tierno del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y él decía, se ufanaba. ¿Cuánta gente no hay orgullosa, vanidosa, que dice, todo lo he hecho esto por mí, a mí me costó, yo trabajé? Y se dan gloria a sí mismos porque tienen lo que tienen. Pero si no pudieran trabajar, ¿de dónde? O sea, manos para trabajar. ¿Cómo es que hubieran tenido tanto? ¿Y quién les dio las fuerzas? ¿Y quién les dio los brazos? ¿Y quién la mente para pensar cómo hacer un negocio? Viene de Dios, hermano. Gloria a Dios. Lo malo es que hacen mal uso de los sentidos y se ufanan por lo que según ellos hacen y logran. Por eso le pasó a este hombre, ¿sí? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Esa fuerza y ese poder de nada le valió, hermano, porque ya en la condición de un animal comía hierba, le cambiaron el estómago, hermano. Sí, ya no, sí, porque no se hubiera muerto. Entonces el alimento de él ya era la hierba, por causa de la vanagloria, por causa de enorgullecerse, ¿sí? Y dice aquí, pero fíjate lo que dice, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, se glorificaba a sí mismo y se hacía majestuoso a sí mismo. ¿Cuánta gente no hay de ese tipo, hermano? Que pecan contra su propia vida. Tremendo. Hasta que dice, mas al fin del tiempo, hasta que reconoció, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, dice el verso 34, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué, ahora sí, al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Tuvo que pasar por esa situación, hermano. Aquí habla de 7 tiempos, y un tiempo es como 7 años aproximadamente. 7 años de vivir como los animales, ¿sí?
Qué tremendo, hermano. Hasta que lo volvieron loco, hermano. Por causa de volverse orgulloso, lo volvieron loco. Sí, fue el Señor. Mi razón me fue de vuelta. Y fue para bendecir a Dios. Porque Él quita reyes y pone reyes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dice el 36, en el mismo tiempo, mi razón, estaba sin razón, estaba loco, me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. ¿Y él puede qué? Humillar a los que andan con soberbia. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea. Se le devolvió la razón a Nabucodonosor. No solo comprendió lo que le había sucedido, sino que también reconoció el poder, la grandeza y la soberanía Amén. de Dios. Gloria a Dios. Del Dios de Daniel, el Señor Dios de Israel. Amén. El Señor Dios Gloria a Dios. tuyo. Aleluya. Amén. Aleluya. Mateo capítulo 27, verso 15 al 25. Gloria a Dios. Gózate, hermano, en la palabra de Dios. Alégrate porque tu Dios vive. Aleluya. 27, 15 al 25. ¿Alguien que lo tenga? Amén. Adelante, hermano. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al... ¿Sí es ahí? Sí, adelante. So- 27, 15, ¿sí está bien? Ahora bien, en el día de la Sí. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Más ahí, sí. Pasados uno por estar bien, como que está bien. Sí. Pero sí, se le pierde uno. Ahí está cuando me dijo. Dice, mi hermano, ¿qué tipo de sueños tenía la mujer de Pilatos? ¿Qué tipo de sueños tendría? Fíjate bien, hermano. Ella sufrió mucho en sueños por causa de Jesús. Por causa de Jesús, porque iban a ejecutar al Señor. ¿Sí? Ella tuvo sueños tremendos. Sufrió. Qué tremendo es eso, hermano. O sea que lo que estaba haciendo el esposo repercutía en la esposa. ¿Notas esto? Sí, claro Sí. que sí. Porque están de acuerdo los dos. ¿Están de acuerdo? Entonces ella sufría por lo que iba a hacer su esposo. No sabemos qué siguió soñando después, porque aunque él se declaró inocente y por la
por la muerte de Jesús, no por eso fue libre de haber hecho aquello. Él también tenía culpa, porque él transigió con el pueblo, estuvo de acuerdo con el pueblo. O sea que es un juicio que no debiera haberse realizado, aunque Jesús viene por lo que estaba escrito, ¿verdad? Sí. Pero dijo Jesús mismo, hay de aquel por quien el hombre es esto, porque hay de aquel por quien esto es hecho, hablando de Judas, pero en este caso también por Pilatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no fue un juicio justo. Si era inocente y no le pudieron probar nada, ¿por qué lo ejecutó? ¿Por qué lo mató? Y a ti nada más. El mayor pecado de Pilato fue estar de acuerdo en lo que él sabía que era verdadero y correcto. Él sabía decir, tú eres inocente, pero tú lo tuvo que matar por causa de la gente, ¿sí? Fíjate bien, por causa del puesto, del nivel social y del provecho personal, Pilato sabía que Cristo era inocente y así lo declaró varias veces. Sin embargo, hizo lo que no debía haber hecho, aunque estaba escrito por eso. Sí, lo tenía que hacer. ¿Verdad? Porque es un juicio injusto. El consejo anticipado de Dios, dice Pedro. Quiso librarse, ¿sí? Quiso librar a Jesús, de cierta manera, ofreciéndoles a otro hombre. ¿A quién? A Barrabás. ¿Sí? Dijo, ¿a quién quiere que lo suelte? A Barrabás. Fíjate bien, pero hay una cosa que vemos aquí, hermano. Y dice, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, le dijo Pilato en el verso, la segunda parte del verso 24. ¿Y qué le dice los israelitas? O sea, todos ellos. Y respondiendo todo el pueblo, dijo todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No tenés, hermano. Hasta el día de hoy, esa maldición que ellos atrajeron hacia ellos, permaneció por toda la vida del pueblo de Israel. La sangre de un justo, la culpabilidad, el hecho de haber dicho eso, les trajo una serie de calamidades, hermano, que hasta la fecha todavía están sufriendo las consecuencias. Su sangre sea sobre nosotros. Como diciéndole, nosotros somos los culpables de que lo mates. Nosotros nos hacemos responsables de esa muerte porque te estamos pidiendo que lo mates. Y qué terrible es eso. Es una de las razones grandes del por qué Dios castigó a Israel. Tremendo, hermano. Su sangre sea sobre nosotros. Es la obra destructora del pecado, hermano. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Amén. Hebreos capítulo 2. Adelante, hermano. Por tanto, nosotros también, teniendo el derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. Puesto los Hasta dos ahí. también. Hasta ahí. No, sí, está el 2. Sí, está ahí el 2. Sí, quedamos que sí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. ¿Qué es menospreciando el oprobio? Teniendo un poco la humillación que fue expuesto. Teniendo un poco la humillación Que fue expuesto. al que fue expuesto, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué dice? Porque tenía gozo. Y ir a la cruz con gozo, hermano, solamente lo pudo hacer, hermano. Pero dice aquí, puesto, por lo tanto, vuestros ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, vi conmigo nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo es que nos podemos despojar de todo peso y del pecado?
¿Cómo nos podemos despojar de todo peso? Aquí habla de pecado y de un peso. ¿Sí? Hay cosas que tú tienes tu alma y son pesadas para ti. Recuerdos amargos, recuerdos dolorosos, cosas que pasaste en el pasado que ahora te arrepientes sobremanera y que ya no quisieras volver a recordarlos, pero que sin embargo están produciendo en tu vida tristeza, melancolía, frustración, decepción de ti mismo. Hubo opresión, hubo depresión. Ese es un peso, hermano, muy grande, por lo cual la gente se suicida, se mata, por causa de lo que es un peso tan grande. Dice, es tan grande que no lo puedo soportar, porque lo está cargando. Y dice la Escritura, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, dice Jesús, y yo los haré descansar. Amén. Ese Aleluya, peso, hermano, gloria a ese Dios. peso es terrible, hermano. Por eso debemos llegar, Señor, con todas las cargas, y decir, Señor, yo no puedo con esto. Amén. Por eso hay gentes que se avientan al carro, agarran una pistola, se matan por este peso terrible. Son dos cosas: el peso de las consecuencias que vayan antes y el pecado que se está ejerciendo. Entonces dice, despójate de todo peso y despójate de ese pecado que te asedia. ¿Qué es asedia? Que me acecha, ¿no? Que te acecha, que te está diciendo, hazlo, hazlo, toma, bebe, mata, odia, reclámale, no le perdones. Qué tremendo, eso es lo que asedia, hermano. Sí, le está diciendo constantemente. Imagínate un diablito aquí por un lado, sí, el ángel por otro lado. Te dice el diablo, no le perdones. Y el ángel, la voz de Dios te dice, yo te perdoné, así también tú tienes que perdonar. Tremendo, hermano. El pecado te destruye. Así es. Deslígate, hermano. Deslígate de ese pecado, hermano. Sí. Dios que ya sabemos hacerlo con la ayuda de Dios. Esta carrera es la prueba de la fe durante toda tu vida en este mundo. La carrera debe correrse así, mira, con paciencia, es decir, con perseverancia y constancia, sabiendo que la manera de alcanzar la victoria es la misma que para los santos pasados, los que me han pasado, ¿no? 2. Despojándote de los pecados que asedian o demoran y fijando la mirada, la vida y el corazón en Jesucristo y en el ejemplo de obediencia perseverante que dio en la tierra. 3. Consciente de que el mayor peligro es la tentación a ceder al pecado, a regresar a la patria de donde salieron, a volver a ser ciudadano del mundo que no te dejó nada bueno. Nada bueno. Entonces tenemos que despojarnos de eso. ¿Cómo? Confesando los pecados. Amén. ¿Sí? Confesando los pecados, Señor. Y liberándote. Ya hemos enseñado cómo te debes de liberar, cómo te debes de autoliberar de ese pecado que es ¿las qué? Las actitudes que tuviste en tiempo pasado, que te agobian. Y también presentes puede ser también. Inmediatamente sé libre de eso, ¿no? Amén. Aleluya. Porque dice Señor, yo vino a dar libertad a los cautivos. Es de esa manera como se liberan, ¿no? Amén, En el nombre amén. de Jesucristo. Aleluya. 1 Timoteo 5, 24 y 25. Cinco 24 a 25. Amén. Adelante. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Cuando dice la Escritura que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, ¿qué quiere decir cuando se hacen patentes? Notorios, visibles, ¿no?
¿Qué es una, qué es una patente? Es algo que es una marca que tú declaras y ya patentizas tu producto, ¿sí? Queda firme, queda establecido, queda declarado por ley. Entonces, si cuando los pecados del hombre se hacen patentes, se hacen manifiestos, ¿sí? Se declaran. Antes de que ellos vengan al juicio, noten, no dice que se arrepiente, sino que son manifiestos. Ah, es que fulano hizo esto otro, y toda la gente lo sabe. Ahora, más a otros se les descubren después. Primeramente aquellos se les hacen patentes, o sea, los reconocen porque están en ese asunto. Y se hacen más manifiestos antes de que vengan a juicio. Asimismo dice, pero a otros se les descubren después. Hay gente que no confiesa sus pecados y no cree que confesando los pecados puede ser libre, como dice la Escritura, 1 Juan 1:9. Pero ¿qué dice? Se queda con esos pecados, no los confiesa. Los pecados son rojos, como la grana, rojos como carmesí, ¿sí? Y no quieren venir a que Dios los limpie y sean como blanca lana, como blanca nieve, ¿verdad? Sí. Entonces dice que a otros se les descubren después. ¿Después qué? Después cuando ya no hay remedio, ¿o qué? Es antes, hermano. Antes de que lleguemos al final de nuestra vida tenemos que estar arrepentidos. Tienen que estar arrepentidos toda la gente. Yo sé que tú estás arrepentido, pero la más gente tiene que arrepentirse, hermano. Amén, aleluya. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, ¿verdad? Que se manifiestan las que se ven. Y las que son de otra manera no están ocultas, no pueden permanecer ocultas. Las buenas obras y las malas obras, o sea, ¿qué dice? Que se hacen manifiestas las buenas obras. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas. Adulterio, fornicación, impureza, lascivia, orgías, disensiones, celos, contiendas, también son manifiestas. Por eso dice en esa parte, y las otras, las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Está la una y la otra, hermano. Las obras malas se ven, las obras buenas también se ven. ¿De cuáles vas a ser tú? Buenas. Eso es muy bien. Segunda de Pedro 2:9. Aleluya. Dos, 9. Al 22. Ah, está larguito. Amén. 2:9 al 22. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida. No. 2:9. Segunda. Sí, aquí está. Estoy en primera. Y aquí está 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente A aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicios de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y construcción y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado en la codicia, a la codicia, y son hijos de maldición.
han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Hasta dónde, hermano? 22. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y desoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En el lodo, ¿verdad? Ajá. Es como hay de enseñanza aquí, hermano. Está hablando Pedro sobre lo que le pasó a ¿cómo se llama? Al ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Está partiendo de ahí. Dice el 6, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, es un ejemplo. Pero ese ejemplo no lo está tomando la humanidad, hermano. Si saben que todo lo que le pasó a Sodoma y Gomorra está por pasar, o puede pasar a todos los que están haciendo, y en forma personal, ¿sí? En forma personal, a cada uno de los que están haciendo esas cosas tremendas, entonces no se arrepienten, aunque vean los ejemplos. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda contra los malvados. Y si bien, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Verdad que sí? Sí. Y reservar a los injustos para ser castigados en el juicio. ¿El castigo cuál va a ser? El infierno. Sí. Entonces, hay gente que maldice, en esta parte, dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Puede ser gente que esté maldiciendo al diablo, ¿sí? Y que lo insulte. No se nos da el derecho de hacer eso, porque son potestades superiores. Dios mismo dice, el ángel de Jehová dijo, Jehová te reprenda, Satanás, pero el ángel de Jehová. Pero él no dijo, tú eres esto, entonces no, dijo, que el Señor te reprenda. La gente no tiene por qué andar insultándolas. Y hay muchos líderes, ¿verdad?, que maldicen a las potestades superiores. Están en un error, hermano. Cuidado con eso. Se le llama atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Eso es insultar al líder, hermano. No es correcto, ¿sí? Porque si así te acusa el diablo, que hace una cosa mala, ¿cuánto más cuando dice, mira, me están insultando? Y eso que son tus hijos. Y eso que se dicen pastores, que se dicen hijos de Dios. Y mira cómo me maldicen. Tremendo eso, hermano. Tengan cuidado con eso. Entonces, dice aquí, en esta parte,
recibiendo el galardón de su injusticia, verso 13, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen contigo se recrean en sus errores, que están en la mesa. Y este tipo de personas se gozan hablando de los pecados, hermano, de los que ellos hacen. ¿Sí? Esos son manchas, inmundicias de ese tipo de gente que están hablando puras cosas incorrectas, malas, de lo que hacen, y se gozan platicando de lo malo que hicieron. Esos son manchas, hermano. Tienen los ojos llenos de adulterio, dice, no se sacian de pecar. Tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Son hijos de qué? De maldición. Ay, tremendo, hermano. Se extraviaron. Son fuentes sin agua empujadas, y nubes empujadas por la tormenta. Fíjate bien. Sí, dice aquí, bueno, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Es que sí conocieron el camino de la justicia, ¿no? Que después de haberlo conocido, se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ya conocieron a Dios estos. Los que van al infierno ya conocieron a Dios, ¿no? Pero sí recogieron lo que vomitaron, ¿sí? Y se volvieron a revolcar en el lodo en donde estaban antes. Y Dios usó ¿a quién para que le hablara ahí? Una burra. A una burra, ¿sí? Dice, ¿qué le dijo a la burra? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me tratas así? ¿Acaso yo he hecho así como tú lo haces? No, pues no. Dijo Balaam, no. Pero fíjate nada más. ¿Buscó qué? Fue reprendido más bien Balaam por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. No cabe duda que Pedro cree en los milagros relatados en el Antiguo Testamento. Actualmente los autoelegidos críticos de la iglesia con arrogancia se burlan de los milagros relatados en la palabra de Dios. No lo creen y consideran ignorantes o ingenuos a todos los que creen en ellos. Sin embargo, el auténtico Hijo de Dios cree en Dios y acepta todos los milagros que están escritos en la Biblia. ¿Sí o no? Sí. También cree que en la actualidad Dios hace milagros en respuesta a las oraciones y a la fe del pueblo que le sigue. Amén. Amén. Proverbios 29. Penúltima cita. Proverbios 29. Amén. ¿Qué dicen? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir? 20, ¿qué dijimos? 20, ¿verdad? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién lo podrá decir? Amén. Yo creo que nosotros, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Pues que si dice la palabra, Así es. que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces quiere decir, hermano, que podemos estar limpios. Amén, aleluya, ¿Sí? gloria a Dios. Porque constantemente estamos haciendo cuentas con el Señor. Así es. Conservamos, pues, o debemos de conservar esa santidad que es necesaria para el pueblo de Dios. Porque la santidad conviene a la casa del Señor. ¿Sí? Fíjate bien. Con la excepción de los que han sido redimidos, nadie ha mantenido su corazón limpio y libre de la culpa del pecado. Otra vez. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Con la excepción de los que han sido redimidos, nadie ha mantenido su corazón limpio y libre de la culpa del pecado. Los que han acudido a Dios para pedir perdón y limpieza, tienen manos limpias y Amén. corazón puro. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso dice, Aleluya. mando hoy que en todo lugar levanten manos santas, Amén. sin iras ni contiendas. Aleluya. Solo por la gracia y la redención de Dios puede alguien llevar una vida sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Otra vez. Solo por la gracia y la redención de Dios puede alguien llevar una vida sin ofensa ante Dios y ante los demás.
Aleluya. Amén, gloria Última a Dios. cita. Juan 5:1 al 14. También está ahorita ahí. Sí. 5:1 al 14. Amén. Adelante, hermano. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía a tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús le respondió, Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aleluya. ¿Por qué estará ya enfermo este hombre? Porque pecaba. Porque el pecado, hermano, destruye la salud de las personas. Lo vemos en varias partes de la Escritura. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemito del día. Había pecado no declarado, lo dice el Salmo 32. Entonces el pecado enferma a las personas, hermano. Les hace pasar por accidentes. El pecado destruye. Ahora fíjese bien, este hombre tenía 30 y cuántos, 38 años que estaba enfermo. Es una vida tremenda, hermano. 38 años. Fíjese bien. Entonces, ¿pero qué pasó cuando es sanado? Yo creo que el gobierno de ese tiempo, hermano, tenía una flota de soldados para toda la ciudad de Jerusalén, para que vigilaran a ver si nadie estaba cargando algo, porque era día de reposo. No podían cargar nada, nada. O sea, todos tenían que andar con las manos desocupadas. Un descanso obligatorio. Ni leña, nada tenían que cargar. Y demás, para que estuviera, pero yo creo que era numerosa la guardia, hermano. Para una ciudad, ¿cuántos guardias nos tenían que desplazar para que la gente no anduviera cargando nada en ese día de reposo? Por eso les digo: oye, no te es lícito llevar tu lecho. Él dice: el que me sanó, él mismo dijo que me tomara mi lecho y que me fuera. ¿Sí? ¿Y qué dice? ¿Quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? ¿Quién fue el que te dijo que ya eres salvo y que puedes llegar a las mansiones eternas? ¿Quién fue el que te dijo a ti que con solo aceptarlo a Él en tu corazón vas a ser salvo por toda la eternidad? Es Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Jesús me dijo que quiere estar conmigo toda la eternidad. Que yo puedo estar con Él toda la eternidad. Es el que te dijo que eres salvo. Amén, aleluya. El que te da testimonio a tu espíritu Gloria a Dios. de que eres hijo de Dios. Amén. Aleluya. Y dice: y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se fue, se apartó de la gente. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Enfáticamente, hermano,
Jesús le dijo, si vuelves a pecar, te puede venir más enfermedad. Ya te pasas 38 años, a saber cuándo te vengan ahora. A lo mejor de esa enfermedad que te venga te mueres. Qué importante es, hermanos, entender el poder destructivo del pecado. Y que podemos nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios, liberarnos de esa tortura, de ese poder destructivo que ocasiona enfermedades en nuestro cuerpo, hermano. Libérate, hermano. Libérate de esos pecados. Confiesa tus pecados delante de Dios. Y Él promete nunca acordarse más. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano.